Muchísimas gracias por el contacto. Un placer para mí conversar con ustedes. Le pregunto cómo está, y esta pregunta la reitero, ¿cómo está, según su perspectiva, la situación en Venezuela? ¿Cuál es el panorama para este 28 de julio? Sí, en Venezuela están ocurriendo dos eventos muy importantes de forma simultánea, ¿no? De una parte, una sociedad civil totalmente articulada, movilizada, yo diría que determinada a participar en un proceso electoral. Y frente a esa movilización y ante esa articulación ciudadana, pues un recrudecimiento en todo lo que tiene que ver con la persecución por razones políticas en Venezuela. Lamentablemente esto no es novedoso. En los eventos electorales pasados, Venezuela se ha enfrentado a 14 procesos electorales desde el año 2013, desde la presidencia de Nicolás Maduro y hasta la presente fecha. Es decir, solamente en el año 2016 y 19 no hubo comicios en Venezuela. Sí, en el contexto de todos esos procesos Sí. electorales hemos visto un agravamiento de la persecución política. Este lamentablemente no está siendo la excepción, pero sí nos preocupa altamente que pues se ha ido sofisticando toda esa forma, toda esa política de persecución. Estamos viendo bloqueo de medios de comunicación, cierres de emisoras radiales, detenciones arbitrarias, allanamientos, incluso cierre de locales comerciales en los que digamos, el equipo de la oposición ha pasado ha consumido en un momento determinado, recrudecimiento de la persecución, y eso evidentemente nos preocupa mucho en la medida en que se acerca el evento electoral, pues tememos que estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos se sigan ocurriendo en nuestro país. Desde el mes de enero de este año y hasta la presente fecha han sido detenidas 29 personas más por razones políticas en nuestro país, 14 de ellas justamente en el contexto electoral. Y al menos 86 ataques a la sociedad civil, entre hostigamientos, amenazas, persecución de toda naturaleza. Hemos visto también la detención de un número mucho más elevado de Sí. personas, detenciones que ocurren de corta duración, pero sin embargo se han ocurrido hasta el día de hoy. Coordinadora, le consulto. Entendemos que María Corina Machado es la líder de la oposición. Entendemos, por supuesto, que va buscando un puesto para las elecciones, para estos comicios electorales. Eso lo entendemos. Pero por encima y ante todo es venezolana y merece un resguardo de la nación, del gobierno. ¿Quién protege a María Corina Machado hoy? Pues a María Corina Machado y a todos los venezolanos les corresponde ser cuidados, protegidos por todos los, digamos, organismos de seguridad de nuestro país. Así es un mandato constitucional, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Es el Estado quien tiene la obligación, la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de todos sus ciudadanos. Lamentablemente, contrario a ello, en nuestro país se ha sostenido de forma sistemática y generalizada un patrón de ataque contra grupos de la sociedad civil. No es poca cosa señalar que actualmente cursa ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional una investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país desde al menos el año 2014. Y el crimen de persecución es precisamente uno de esos crímenes que estaría siendo investigado. Decir esto es decir que lamentablemente grupos de la sociedad civil que sean considerados como opositores o disidentes al gobierno Sí. nacional han sido víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que van desde la privación de la vida como derecho humano más sagrado, y el derecho a la libertad de expresión, de asociación, a la integridad física. Y esto de nuevo no lo señala Marta Tineo, lo señalan mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ahora, coordinadora, ustedes trabajan en una organización que se presta para defender los derechos humanos. Ustedes, como organización, ¿de qué manera coadyuvan a esto que está pasando en el país? De una parte, pues nos hemos ocupado de hacer un monitoreo exhaustivo justamente a todo lo que tiene que ver con persecución por razones políticas en Venezuela. Hemos documentado todos esos casos, hemos favorecido, ofrecido información a mecanismos internacionales de protección justamente para que este crimen sea investigado y en todo caso sancionado conforme a derecho. Y de otra parte, pues estamos en permanente acompañamiento y asistencia jurídica a quienes son víctimas de estas violaciones a los derechos humanos.
Ahora, imagino ustedes tienen la intención, eso no cabe duda, pero la potestad de acudir a otros entes, en este caso, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien se encarga en varias oportunidades de defender y prohibir lo que es esto de incitar al odio, por ejemplo, por nombrar alguna de las cosas, no hay manera de relacionarse ustedes con la Fiscalía General de Venezuela. ¿Es impensado lo que le estoy preguntando? Pues ciertamente formulamos denuncias ante la Fiscalía General de la República, también ante la Defensoría del Pueblo, que por mandato constitucional tiene la competencia de promover, proteger y vigilar derechos humanos. Pero ha dicho también el informe de la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas que el sistema de justicia venezolano no solo no opera a favor de la justicia y la verdad, sino que lamentablemente termina siendo copartícipe en la violación a estos derechos humanos, por lo que hemos tenido que, digamos, dirigirnos más directamente a mecanismos internacionales, a instancias internacionales de justicia, justamente para procurar esa protección y esa defensa de derechos humanos que en nuestro país ha sido negada sostenidamente, al menos desde la última década. Bien, ahí justamente usted comenzaba a responder mi siguiente interrogante. Era la lógica a mí me dice que si mi primera instancia no me da una respuesta efectiva, eficiente, a lo que yo necesito, paso a la que le sigue. Y la que le sigue en el canal regular, ya estaríamos hablando de mecanismos internacionales. ¿Quiénes y de qué manera prometen ayudar? Por ejemplo, estábamos antes de conversar con usted hablando del video que se dio a conocer del 4 de julio, la madrugada, los encapuchados, la casa donde se había quedado María Corina Machado, una venezolana que tiene vigilancia, está siendo perseguida de afuera. ¿Quién puede ayudar? Pues toda la sociedad venezolana, a través de las organizaciones de la sociedad civil, a través de las organizaciones de derechos humanos como la que yo represento, Sí. hemos acudido precisamente a instancias internacionales a procurar protección a favor de los derechos humanos en Venezuela. Sabemos de pronunciamientos y ha ocurrido sostenidamente de parte de mecanismos internacionales como la Misión Internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como diferentes oficinas y mecanismos de Naciones Unidas, haciendo exhortos y llamamientos a las autoridades venezolanas para que cese este patrón de ataque. Lamentablemente, estos exhortos, estos llamamientos, estas recomendaciones no han sido acatadas por las instancias nacionales y es por ello, insisto, que hay mecanismos extraordinarios activados directamente hacia Venezuela. Me refiero a un monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, me refiero a la Misión Internacional de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y me refiero incluso de nuevo a la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ellos no pueden, lamentablemente, evitar que en Venezuela se sigan cometiendo estos derechos humanos, pero lo que sí pueden, y de hecho han hecho, es iniciar investigaciones y una documentación exhaustiva respecto a estas violaciones en procura no solo de que cesen en algún momento, sino de que quienes han sido responsables de estos crímenes sean investigados, juzgados y condenados conforme a los pactos y mecanismos internacionales. Bien, quería preguntarle, ustedes se encargan, como me decía, de monitorear todos estos casos de atropellos, de violaciones a los derechos humanos. Primero quiero preguntarle, se dijo mucho por las redes sociales que hoy pues tienen una viralidad y se mueven de manera vorágine que uno no lo puede controlar, pero se dijo, por ejemplo, que hubo una médica cirujana venezolana quien se tomó una fotografía con María Corina Machado y esta luego fue despedida de donde trabajaba. ¿Tiene usted información si esto es cierto o era una fake news? De este caso en particular que me comentan, no tengo información, no pudiera yo afirmar que sea cierto, pero sí ha ocurrido en otras oportunidades y quiero mencionar en este momento a A ver, manera ilustrativa, hay un caso, un preso político venezolano, John Hader Betancourt, sí. quien en el año 2019, por haber sido fotografiado saludando al líder opositor Leopoldo López, fue detenido y hoy día ha sido condenado a 30 años de prisión justamente porque se le involucró en el la supuesta operación Constitución que ocurrió el 30 de abril del año 2019 en nuestro país. Es decir, de esto hay suficientes antecedentes, lamentablemente, y son justamente esos casos que están siendo ahorita investigados por instancias internacionales de justicia. Lo que sí es cierto también señalar, más allá de este caso que usted refiere, es que sí hay reportes muy preocupantes de amenazas, hostigamientos, cierre de locales comerciales, Sí. incautación de bienes a todos quienes han prestado servicios en el contexto de la campaña electoral de, digamos, el sector opositor al gobierno nacional.
Bien, como le digo, muchas de estas informaciones corren como pólvora en las redes sociales, pero hay otras que son confirmadas por páginas oficiales, en este caso por la misma María Corina Machado, cuando hablaron de estas detenciones arbitrarias. ¿No son estos suficientes motivos o los suficientemente poderosos como para que instancias internacionales hagan algo? Ciertamente, hemos visto recientemente la publicación de un informe de actualización de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el Consejo de Derechos Humanos hace apenas una semana, donde una vez más mostraba su preocupación por lo que está ocurriendo en Venezuela y reiteraba las recomendaciones. Venezuela ha recibido en los últimos años más de 100 recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado en cuanto a que se cese en la ejecución de este patrón de persecución por razones políticas, pero no, lamentablemente no ha sido posible que las autoridades venezolanas acaten estas recomendaciones. En cambio, vemos un agravamiento, una agudización de la situación y por eso es que siguen avanzando procesos de investigación ante instancias de justicia penal internacional. Yo le pregunto, y usted debe saber más de esto que yo, por eso le pido me ilumine, pero debe ser un derecho humano poder quedarte en tu país, el país donde naciste, que te debe dar una identidad, una seguridad, un futuro. Los 7.7 millones de venezolanos, según el último censo realizado por la misma ONU, no es suficiente también razón para una, no sé si quiero utilizar la palabra intervención, pero una presencia más notoria de entes internacionales, coordinadora. Es De decir, nuevo, no ha llama la sido atención que 7.7 millones de ciudadanos de un país se vayan y no todos persiguiendo un sueño de irme a otro país. Es decir, esto es un éxodo. Eso da cuenta de la gravedad de la emergencia humanitaria compleja que ha sufrido nuestro país desde al menos el año 2015. Se habla de alrededor del 30% de la población venezolana que ha tenido que huir de Venezuela justamente para salvarse de la persecución, del hambre y de toda la crisis económica, política y social que hemos sufrido. Definitivamente, vuelvo, eso da cuenta no solo de la emergencia humanitaria compleja, sino de la sistemática violación a los derechos humanos. La comunidad internacional ha sido absolutamente, digamos, solidaria con la crisis venezolana. Hemos visto cómo países a lo largo de todos estos años se han pronunciado a favor de que se supere la crisis en Venezuela. Mecanismos internacionales de protección se han pronunciado, organizaciones internacionales de derechos humanos se han pronunciado, pero de nuevo, vemos que se trata de una política de Estado que lamentablemente no solo no cesa, sino que se mantiene y se va agravando y sofisticando en el transcurso del tiempo. Frente a eso, una sociedad civil determinada a superar la crisis por vía pacífica, por vía democrática, y es por eso que estamos viendo esas inmensas movilizaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, una gente determinada a acercarse a un proceso electoral y a partir de ese proceso electoral poder decidir sobre los destinos de nuestro país. Imagino que ustedes como organización ya están con la alerta encendida para el panorama del próximo 28 de julio en cuestiones de derechos humanos. ¿Cuál es su mirada? ¿Qué es lo que se atisba para esa fecha? De nuevo, vemos a una sociedad civil determinada a mantenerse en la vía electoral, en la vía pacífica. Lamentablemente vemos a cuerpos del Estado insistiendo en la represión, en la persecución, en la violación a todo lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que en Venezuela, de hecho, de facto hay una suspensión en el ejercicio de derechos políticos, pero ante eso, pues nos corresponde como organización de derechos humanos seguir monitoreando, seguir documentando todos estos casos y seguir suministrando la información a las instancias internacionales. No podemos, no está en nosotros, en nuestras capacidades, evidentemente, lograr que estas violaciones a los derechos humanos cesen. Pero lo que sí corresponde de nuestra parte es documentarlas, es presentarlas ante mecanismos internacionales de protección para que finalmente en algún momento pues estos crímenes puedan ser investigados y juzgados conforme a derecho y considerándolo como un interés de la justicia internacional, pues que estos crímenes sean condenados y que en algún momento pues se puedan generar garantías de no repetición. Por lo pronto, toda Venezuela está siguiendo el evento electoral y vamos a esperar cómo transcurren los próximos días. Lamentablemente no se muestran muy alentadores, como usted bien lo ha señalado, pero bueno, nuestro trabajo es acompañar a las víctimas, seguir documentando todos estos eventos y bueno, esperemos que finalmente en Venezuela podamos superar esta crisis por vía electoral y de forma pacífica.
Tomando en cuenta todo lo que usted monitorea y registra, ¿esperan ustedes como organización que se lleve en el marco de unas elecciones con violencia presente esos días? Esperamos que no sea así. Por supuesto, de nuevo, vemos cómo la sociedad está determinada a mantenerse en una ruta pacífica, en una ruta democrática, en la ruta electoral. Hemos visto todos estos ataques y en cambio no vemos de parte de la sociedad civil ni de los partidos políticos que están movilizados en el evento electoral ninguna respuesta violenta, ninguna respuesta, digamos, que altere el orden constitucional. Así que nuestra apuesta es a que el interés de la mayoría, que es que hayan elecciones pacíficas, libres, democráticas, finalmente se puedan realizar. Esa es nuestra intención, ese es nuestro interés y no obstante, vuelvo, como mencionaba, nos mantenemos monitoreando la situación.